Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Evelyn. Hola, mi nombre es Eli Osorio Sánchez. Hola, mi nombre es Caterina Olmedo Castellón. Hola, mi nombre es Carla Chaverra Arboleda. Bueno, a lo largo de la historia, el hombre ha buscado aquel sentido de su experiencia como prisionero en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. A través de ese relato o historia se puede identificar varias formas que la pobreza se ve reflejada en la vida de los dichosos prisioneros, que estuvieron en aquella época llena de horror y sufrimiento. Los prisioneros de los campos de concentración vivían en condiciones extremadamente precarias, con una escasez crónica de alimentos, agua y suministros básicos, lo que se evidenció cuando Frank llegó al campo de concentración de Auschwitz. Y como las condiciones de vida eran terribles, él habla de la falta de higiene, la falta de comida, del frío y de la suciedad en la que vivían los prisioneros, la forma en la que eran tratados por los nazis o guardias de los campos de concentraciones. Todos estos prisioneros describen las palizas, los trabajos forzados, las humillaciones y los experimentos médicos a los que eran sometidos. Todo esto muestra de la miseria de la vida de los prisioneros bajo el régimen nazi. Una escena que se muestra en el libro, donde una persona que estuvo en los campos dice: "Estábamos hambrientos, no había otra palabra para describir nuestro estado. Nuestras tripas estaban vacías y nuestras mentes nubladas por la falta de alimento". Además, aquellos no tenían control sobre su propia vida y estaban sujetos a las decisiones arbitrarias de los guardias y los funcionarios del campo. Esta falta de autonomía y libertad, que también se podía entender o explicar como una forma de pobreza, ya que no tenían la capacidad de tomar decisiones sobre sus propias vidas. Podemos destacar que la verdadera pobreza en aquel campo de concentración era la falta de sentido y propósito, donde los prisioneros se encontraban en una situación de desesperación y sin esperanza, sin saber cuál sería su destino y sin un sentido claro de lo que estaban haciendo allí. Con este sentido, era una forma de empobrecimiento emocional y espiritual. Este empobrecimiento afectaba en todos los aspectos de la vida, tanto física, emocional como espiritual. Aquellas que experimentaron o fueron experimentadas por muchos de los prisioneros en el campo de concentración. A menudo ellos se sentían solos, aislados y desesperados, lo que los llevó a una sensación de vacío interior. Esto se puede entender como una forma de pobreza de la experiencia humana, donde un relato de una persona que vivió o padeció en los campos de concentración dice: "La miseria y el sufrimiento eran tan intensos que a veces parecía que no había salida, que la muerte era el único escape". Ya entonces, tenemos que ser muy conscientes que la miseria puede afectar a las personas en su vida cotidiana, incluso fuera de los campos de concentración, que la falta de sentido y propósito en la vida puede ser una forma de carencia y que muchas personas luchan con este problema en la sociedad moderna. Bueno, un ejemplo de eso es la deshumanización. Los prisioneros eran tratados como objetos y eran constantemente humillados y maltratados, como la miseria de ser tratados como una no persona. Puede erosionar la dignidad humana, pero también destaca la importancia de mantener la propia identidad y valores internos, donde sus vivencias día a día los perturbaban. Relatos de ellos como los muertos y los moribundos nos rodeaban. El hambre, el frío y la falta de sueño nos hacían parecer más viejos que nuestros años. El dolor y la miseria se habían convertido en nuestra vida cotidiana. Como un ejemplo de miseria, entonces, tenemos la lucha por la supervivencia en el concepto de escasez extrema de alimentos y condiciones malas en las cuales luchaban los prisioneros diariamente por sobrevivir. Frankl reflexiona sobre cómo la miseria de la supervivencia física puede llevar a preguntarse sobre el significado de la vida y cómo encontrar esperanza en medio del sufrimiento.